funciones, que es una función en sí. La función es una regla de correspondencia, una regla que conecta un conjunto al cual llamamos conjunto inicial. Vamos a hacer un conjunto inicial con un conjunto final. Y una regla que nos establece como de modo de asociar acá a un valor de aquí, le asociamos un valor de acá. Un elemento de aquí se lo asociamos con un valor de acá. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. La función no son solamente cosas numéricas, ¿no? A ver, vamos a ver quién está aquí hoy. A ver, yo elijo al azar una persona. Aquí dice Heidi Loza. Vamos a poner un conjunto de personas. Aquí está Heidi. Vamos a elegir a alguien más. Andrea. ¿Y quién más? Dice Josué. Ya. Y por acá vamos a poner conjuntos de futbolistas. Vamos a poner Messi, eh, CR7, sí, no sé, algún otro, yo qué sé, Mbappé. Ya, y voy a inventar una regla. Voy a decir X, o sea, X es fan de Y. Patito. X es fan de Y. Sí. Y voy a inventar, es un ejemplo nada más, ¿no? Digamos que Heidi es fan de CR7, Andrea es fan de Messi y José es fan de Mbappé. Ya, entonces, con esta regla hemos logrado establecer una conexión entre un conjunto al cual vamos a llamar conjunto inicial o de partida y el conjunto de llegada o conjunto final. Ahora, no cualquier conexión es una función. A ver, entonces, no cualquier conexión que hay entre los conjuntos va a ser una función, sino que hay un par de requisitos que nosotros vamos a ser exigentes sobre el conjunto inicial, sobre el conjunto de partida. ¿Cuáles son esos requisitos? Requerimos que todos estén conectados. En el conjunto inicial, todos deben conectarse con alguien del otro conjunto. ¿Sí? O sea, a eso los matemáticos lo expresan de otro modo más técnico. Dicen, el dominio debe ser todo el conjunto de partida, por ejemplo, pero lo que quiere decir es que todos los elementos del conjunto inicial deben de algún modo relacionarse con alguien. ¿Sí? Entonces, si todos los elementos, los del conjunto inicial, el conjunto inicial, se relacionan con algún elemento del conjunto final. Y el segundo requisito, que está relacionado con este requisito acá, es que ese requisito es que esa relación sea única, es decir, no solamente que se relacionan con uno del conjunto final, sino que se relacionan con un único elemento del conjunto final. Sí, entonces, con, con, con un único, así, elemento del conjunto final.
o conjunto de llegada, ¿no? Es decir, ¿qué cosas no son, qué ejemplo no sería una función? Si digamos que Heidi es fan de CR7, Josué es fan de Mbappé y ya. Y a Andrea no asociamos con nadie. Como que si a Andrea no le gusta el fútbol y no es fan de nadie, digamos. Entonces, eso no puede ser en una función, no puede ser, porque en una función hay exigencias para el conjunto inicial. Y esas exigencias, la primera que dice es que todos los del conjunto inicial tienen que relacionarse con alguien de acá, todos. Entonces no puede quedarse alguien así sin conectar. Sí. Y finalmente dice que además debe relacionarse con uno. Por ejemplo, no puede ser que Heidi sea fan de Messi y de CR7 al mismo tiempo. Ya sé que sí se puede en la vida real. Sí se puede en la vida real, digo, no, soy fan de todos. Pero digo, para una función, para poder hablar de función, no se puede eso. ¿Ya? Porque queremos que sea un único elemento del conjunto final. Ese es el segundo requisito. Entonces, Heidi está relacionada aquí con dos elementos del conjunto final, ya no es una función. Andrea se quedó sin relacionarse con alguien del conjunto final, ya no es una función. Entonces, para que sea una función, todos deben relacionarse con alguien, no puede quedarse alguien así, y todos deben relacionarse con un único elemento. Digamos, este es como decir el ejemplo más fácil. Ahí, Heidi fan de Messi, Andrea fan de CR7, José fan de Mbappé. Ya. Pero también puede ocurrir que, por ejemplo, que todos sean fan de CR7. ¿Sí? Eso sí puede ser. Eso sí puede ser. Usted dirá, pero ¿cómo? No queremos. Usted me va a decir, CR7 está relacionado con tres elementos. Sí, eso sí. Lo que pasa es que quiero que recuerden que las exigencias son en el conjunto inicial. Es al conjunto aquí, pues. En el conjunto inicial vamos a exigir estas dos cosas. Que todos se relacionen con alguien. Y aquí sí se cumple. Heidi está relacionado, es fan de CR7. Andrea, sí, es fan de CR7. Está relacionado. Josué se relaciona así porque es fan de CR7. Entonces, está cumpliendo el primer requisito. Y el segundo también, porque cada uno de ellos se relaciona con un elemento del conjunto final. Heidi se relaciona, es fan solamente de CR7 y de nadie más. Andrea, fan de CR7 y de nadie más. Josué, fan de CR7 y de nadie más. Qué coincidencia que todos son de CR7, pero todos están relacionados con un elemento, como dice aquí, del conjunto final. Sí, entonces esto sí es una función, ¿sí? Sí es una función. Lo que no podía ver es esto que habíamos mencionado, ¿no? Que digamos, a ver, que Andrea sea fan de CR7 y Mbappé al mismo tiempo, por ejemplo, eso no, ¿sí? Porque las exigencias, para tener una función, las exigencias son del conjunto inicial, ¿sí? Sí, Heidi, fan de CR7. And, you know, Andrea, fan de CR7 y de Mbappé. Eso ya no vale. Sí, porque aquí dice con un único elemento del final. Y Andrea, aquí en este ejemplo que acabo de hacer, es fan de dos elementos. Eso ya no sería, simplemente no es una función. Son cosas que pueden suceder en la vida real, pero ya no es una función. Eso es simplemente todo. Estamos hablando y vamos a hablar de funciones. Ya, entonces, obviamente, las funciones relacionan dos conjuntos, los elementos del conjunto inicial con elementos del conjunto final. Entonces, esto tiene notación que ustedes ya seguramente ya la han visto. A esta conexión, entonces se la llama con una letra que por lo general es la F de función. ¿Sí? Entonces uno pone así, la nomenclatura, pueden poner así, es una función que va de A en B, ¿sí? Y eso significa es una regla de correspondencia que me ayuda a enlazar los elementos de A con los elementos de B siguiendo los requisitos de una función. Es decir, todos los elementos de A deben relacionarse
con un solo elemento de B. ¿Sí? Ahí cumplen las dos. Ya, entonces tiene esta nomenclatura. Otra nomenclatura lo saben poner simplemente así, de elemento a elemento. O también lo saben poner, sí, toma así, ¿no? F de X es igual a Y. Es decir, la función afecta a este elemento haciéndolo conectar con el elemento Y. Ese es el modo, no es que lo afecta, sino que la regla de conexión o la regla de correspondencia, sí, queda evidenciada con esta nomenclatura. O sea, f de X es igual a Y, significa que X se conecta con Y mediante la regla establecida. ¿Y cuál es esta regla establecida? Bueno, en este ejemplo es esto de aquí. Aquí y las flechitas, ¿no? Hay muchas. Yo puedo decir que Heidi es fan de Mbappé, Andrea es fan de Messi y José es fan de CR7. Y eso también es una función. Entonces, esto es la regla que conecta los elementos del conjunto inicial con el conjunto final, ¿sí? Y esa regla, como que la vamos a tener presente en nuestra mente, pero se simboliza con la F y estas son otras formas de indicar una función. Como ya se imaginarán, las funciones que les interesan a los matemáticos, porque se trauman, es que son los conjuntos de números. Sin embargo, esto sigue siendo importante, o sea, identificar eh, cuando se tiene una función entre conjuntos que no son numéricos, como aquí no hay conjuntos numéricos. Ya, usted se preguntará, ¿y por qué me enseñan esto? Si yo era tan feliz sin saber esto. Sí, es una buena pregunta. Bueno, la respuesta más rápida que yo podría decir es que hay ciertos problemas que son difíciles en el conjunto inicial, pero son más fáciles de resolver en el conjunto final. Y conociendo pues la regla que conecta los dos conjuntos, tomamos un problema que sucede acá, lo llevamos acá, lo resolvemos acá y ahora sabemos la respuesta para el problema que originalmente teníamos acá. Esa va a ser la idea básica. Por ejemplo, eso sucede con, con la conexión entre personas y cédulas. Por ejemplo, digamos que usted tiene, estamos en Ecuador, ¿no? Sí. Entonces tomamos un conjunto inicial de personas del Ecuador y sabemos que las cédulas son números naturales, ¿no? El conjunto de cédulas son números naturales. Obviamente son esos números gigantescos. Pero ya digamos, entonces Heidi tiene un número de cédula, Andrea tiene ahí otro número de cédula, Josué tiene otro número de cédula. Sí. Entonces, hay problemas que van a suceder aquí que es mejor, o sea, mejor resolverlos acá con su número de cédula y no con el nombre y apellido, ¿sí? Si usted, o sea, ¿por qué quisiéramos tener el número de cédula? Sí, tal vez a una persona privada, digamos, a un doctor, el doctor conoce a sus clientes y él dice, ah, no, pues yo sí me acuerdo. Heidi tenía tal problema, ya sé, el tratamiento era este. Ah, sí, el otro paciente, Andrea, Josué, todos ellos, un doctor o cualquier dueño de un negocio pequeño conoce a sus clientes. Pero imagínense el sistema de salud pública que maneja millones de ciudadanos y, y ellos ahí no puede decir, o sea, cuando uno va a un sistema de salud, a un hospital público, ahí no es que el doctor sabe quién es usted, no sabe quién es usted. Aunque con su cédula accede a su historial clínico o con sus códigos, hay varios códigos, ¿no? Pero digamos que es la cédula, accede a su historial médico y ahí, ah, ya, usted tiene esto y necesita tal cosa. Sí, lo mismo, cuando va a votar, usted va a la mesa de votación. El de la mesa no es que se acuerda, ah, sí, no, pues, Andrea siempre viene a votar aquí. No, no sucede así, pues ni siquiera en la mesa, ni siquiera está la misma gente de la elección pasada. Sí, lo que ocurre es que la persona que está encargada de la mesa le pide a usted la identificación, así, llega Andrea, está en la fila, llega, le pide la identificación, le da
el encargado de la mesa ve así, mire, compara con su base de datos ahí, así a ella le toca votar aquí. Entonces le da la papeleta y puede votar. ¿Sí? Entonces resuelve un problema acá, porque ese no se sabe los nombres de todo el mundo que le toca votar allí, pero tiene una lista de los códigos de esas personas. ¿Sí? Entonces, resuelve un problema que sucede acá, lo resuelve aquí, comparando la cédula con su lista, la lista de los que les toca estar allí. Entonces, ese es el motivo por el cual se da una función. O sea, las funciones permiten esa conexión de modo que puede ser que algún problema sucede en algún conjunto y que sea más fácil de resolverlo en otro conjunto. Y la verdad es que ese es el motivo por el cual deberían enseñar siempre funciones y deberían decirles esto en la clase. ¿Sí? Entonces, sí, que no creo que suceda. A ver, un minuto. Entonces, vamos ahora a ciertos requisitos, pero que son opcionales. Estos son requisitos fundamentales para tener una función en los requisitos en el conjunto inicial, en el conjunto de partida. Pero hay algunos requisitos que a veces nos interesa poner en el conjunto final. En el conjunto de llegada nos interesa a veces sí, a veces no. Sí. Entonces, a ver, vamos a hablar de lo que se llama, para acá, otros requisitos. A ver, requisitos en el conjunto final son opcionales. Sí, esto es necesario. Esto acá no. Ya, a ver, uno de los requisitos es lo que se conoce con la palabra de inyectividad. No sé si han oído esa palabra así, pero lo voy a escribir aquí. Una inyectividad es que queremos que cada elemento del conjunto final se conecte con un solo elemento del inicial, con un único del conjunto inicial. La verdad es que los matemáticos escriben esto de otro modo más feo. Pero ahora vamos a ver de qué se trata. Si nosotros habíamos puesto requisitos aquí, pero vamos a ver qué pasa acá. A ver, aquí decía, a ver, aquí estaba Messi, CR7 y Mbappé. Ya. Supongamos que resulta que todo el mundo es fan de Messi. Vamos a poner así, ¿no? Todo el mundo va a ser fan de Messi, pero fan de Messi, fan de Messi, fan de Messi. ¿Será eso una función? Sí, porque cumple los requisitos iniciales. ¿Sí? Es decir, todos los elementos del conjunto inicial están conectados con alguien. Y todos los elementos del conjunto inicial están conectados solo con un elemento del final. ¿Sí? Así que esto sí es una función. Pero esto no cumple con la famosa, sigue siendo función, pero no cumple con la opción de ser inyectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un elemento del final que está conectado con más de uno del elemento inicial. Sí, entonces, cuando eso sucede, por eso, eso ya son, como les decía, requisitos en el conjunto final, que son opcionales. Cuando eso sucede, sigue siendo una función, no pasa nada, pero simplemente decimos que esa función no es inyectiva, no es unívoca o no es uno a uno.
que saben poner como sinónimo, vamos acá de nuevo, dice ahí, a ver, dice inyectividad. Cada elemento del conjunto final se conecta con un único elemento del inicial. A eso se le llama, aquí está, inyectividad, o se lo llama una conexión uno a uno, así, uno a uno, o se llama una conexión unívoca. Entonces, aquí en este ejemplo que acabo de poner, esto es una función, pero no tiene la conexión unívoca uno a uno o no es inyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay de los elementos del final y encontramos uno que se conecta con más de un elemento inicial, ¿sí? Hay varios que son fan de Messi y ya con eso sabemos que no es inyectivo. Simplemente pasa eso. No es ningún problema, sigue siendo una función, nadie va a decir nada, sigue siendo una función. Simplemente decimos que es una función que no es inyectiva. Entonces, las funciones inyectivas son importantes porque permite contar, por ejemplo, contar cosas, contar gente, por ejemplo. La, la regla que conecta una persona con su cédula, con su número de cédula, es una función inyectiva. Vamos a ver ese ejemplo otra vez, el de las, sí, el de la, entonces, Heidi tiene un número de cédula, otra vez, Heidi tiene un número de cédula, digamos, en este país imaginario, el número, yo qué sé, va a ser el número 8. Andrea tiene un número de cédula, digamos que es el número 3. Josué tiene un número de cédula, digamos que es el número 11. Sí, ya sé que las cédulas tienen números gigantescos. Estamos haciendo un ejemplo. Ya. Entonces, en un país, por ejemplo, Ecuador, la conexión que hay entre las personas adultas, o sea, los que sacan la cédula y el conjunto de números de cédulas es unívoca, o es uno a uno, o es inyectiva. Habrán notado que no todos aquí hay números que no he considerado, por ejemplo, el número 1, el número 2, el 3, 4, 5, 6, 7, el 8. Bueno, sí, hay números que todavía no están asignados, números de cédulas, ¿sí? Pero la gente que saca cédula, todos tienen su número. Pero tienen, por ser una función, cada uno tiene un número, pero por ser unívoca, cada cédula corresponde a una sola persona. Pues yo digo, usted tiene un número de cédula, ese número de cédula corresponde a una sola persona aquí en Ecuador. Entonces, digamos, la cédula 3 corresponde a esta persona. Sería grave que no fuera inyectiva. Significa que mañana asaltan un banco y están investigando a los sospechosos y encuentran ahí que la cédula del sospechoso es tal. Y descubren que hay 10 personas con la misma cédula. No, pues algo ya está mal ahí, ¿no? Se supone que la función, la regla de correspondencia o el algoritmo de computadora que hace todo ese trabajo, asigna a cada persona, le asigna una cédula. Y cada cédula corresponderá a una sola persona. ¿Sí? Existe la relación uno a uno. ¿Sí? No hay dos personas con la misma cédula. Y tampoco debe haber una persona con más de una cédula, o sea, más de un número. Entonces, esa es una relación de uno a uno. Esa es inyectividad. Entonces, la inyectividad me permite asociar así de un modo unívoco, de modo que no hay manera de confundir, ¿sí? Eso son cosas o ventajas de tener la inyectividad. ¿Sí? Pero bueno, esa no es la única opción. Hay otra opción que se llama la sobreyectividad. Vamos a ver si la escribimos acá. Hay una opción de ser sobreyectiva. Sobreyectiva. Decimos que una función es sobreyectiva cuando todos los elementos del conjunto final
se conectan o se relacionan con alguien o algún elemento del conjunto inicial. Por ejemplo, eso de las cédulas, está aquí, esto de las cédulas no es sobreyectiva, porque no es cierto que todos los elementos del final se están conectando con alguien del inicial. O sea, aquí podemos ver, en este ejemplo, ¿no? Hay una cédula que todavía no se le ha asignado a nadie, todavía no ha nacido, digamos. Acá hay una cédula que tampoco tiene asignado a nadie. Sí. Eso pasa en la vida real. O sea, justamente la cédula es un número gigantesco para dejar libre, ¿no? Algunos números para la gente que todavía tiene que cedularse, la gente que todavía está naciendo, hay gente que todavía debe nacer, todavía debe ser mayor de edad, gente que todavía debe sacar su cédula. Y cuando ya les toque, pues hay un número libre listo para asignárselo. ¿Sí? Entonces, eso significa que este ejemplo de aquí no es sobreyectivo, porque para que sea sobreyectivo necesitamos que todos los elementos del final se conecten con alguien del inicial, pero aquí hay elementos que todavía no están conectados. Este es un ejemplo que no es sobreyectivo, pero sí es inyectivo. Inyectivo, pero no sobreyectivo. Si volvemos al ejemplo del ser fan de un futbolista, teníamos el conjunto, si teníamos que Heidi es fan de Messi, por ejemplo, Andrea es fan de CR7 y José es fan de Mbappé. Entonces, en este ejemplo de aquí, es inyectivo porque todos los elementos se relacionan solo, a ver, todos los elementos de llegada se relacionan con un solo elemento de partida, eso es inyectividad. Y todos los elementos del conjunto de llegada o conjunto final se relacionan, ¿sí? Como aquí, se relacionan con algún elemento del conjunto inicial. Así que en este ejemplo, tenemos una función que es inyectiva y es sobreyectiva. Es sobreyectiva. Ahora, supongamos que todo el mundo es fan de CR7. Heidi, fan de CR7. Andrea, fan de CR7. Josué, fan de CR7. Está bien, sigue siendo una función, habíamos dicho. Estamos viendo que aquí esto ya no es sobreyectivo porque hay dos elementos del conjunto final que no están conectados. Así que no es sobreyectiva. Porque para que sea sobreyectiva, todos los elementos del final deben conectarse con algún elemento inicial. Y aquí hay dos elementos que no están conectados. Así que ya no son todos. Así que no es sobreyectiva. Entonces, este ejemplo de aquí es una función, sí, pero no es sobreyectiva. Es una función y no es sobreyectiva. Entonces, ese es un tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a conectar estos conceptos que acabamos de ver con las cuestiones numéricas. Nos vamos a ir al plano cartesiano, que es lo más seguro que ustedes conocen. Ahora antes de ir al plano cartesiano, vamos a ver si aquí mismo hago un recordatorio de lo que alguna vez hablamos de las sucesiones. Si se acuerdan, cuando hablamos de las sucesiones, yo hacía una tabla así, ponía los números naturales, 1, 2, 3, y hacíamos una tabla. Y acá ponía el nombre de la sucesión, por ejemplo, decía, vamos con la sucesión de los números pares. Y acá, los números pares, el primer par es el 2, luego el 4, el 6, y así. Entonces, yo les decía, aquí identifican, al menos visualmente, ustedes identifican un patrón. Y luego, el patrón me permite saber cuál es el siguiente número aquí. Pero luego yo les decía, ahora identifiquen la conexión, la regla que nosotros les decía, para el número par, los pares
se obtienen con esta regla, 2 veces el número natural. ¿Sí? Entonces, esta de aquí se convierte en la regla de correspondencia que me permite conectar el conjunto inicial de los naturales con el conjunto final ya el de los números pares. Entonces, yo decía, bueno, digamos, el enésimo término de la sucesión será simplemente 2n. Y n debe ser un elemento número natural. ¿Sí? Entonces, las sucesiones son funciones, solo que no son funciones de personas a futbolistas, ni tampoco son funciones que van del conjunto de personas a conjuntos de números de células. Estas son funciones que van del conjunto de los números naturales a conjuntos de números reales, o también naturales, depende, ¿no? Depende de cómo era nuestra sucesión. Pero en el conjunto inicial siempre tenemos, en el caso de las sucesiones, nuestro conjunto inicial siempre va a ser los naturales. Y el conjunto final cambia de según el ejemplo. Sí, casi todos los que hicimos fueron aquí también números enteros, porque habían algunas sucesiones que tenían números negativos, como la sucesión alternante, que tenía aquí 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, bueno, pero el inicial siempre eran los naturales. ¿Por qué son funciones? Porque a cada elemento del inicial, mediante la regla de correspondencia, se le asignaba un elemento del final. Y esa es la parte que yo le decía, es un poco más difícil. Es fácil ver el patrón que hay aquí, ¿sí? Pero es difícil a veces encontrar la regla que conecta a ellas. Ahí hicimos ejercicios. Claro, esa regla que conecta es la regla de correspondencia. Bueno, eso para mostrar que en realidad hemos trabajado con funciones, solo que no lo hemos visto desde ese punto de vista. Ahora vamos con otras funciones que también conocen. Voy a borrar acá. Igual está siendo grabado, por si acaso ustedes pueden después subir el video y ustedes lo pueden revisar. Voy a borrar esto. Vamos con otro tipo de funciones que ustedes conocen, que son las funciones de variable real, funciones que toman un número real y le asignan otro número real. Depende, vamos a hacer aquí el plano cartesiano. El plano cartesiano justamente se trata de que el conjunto inicial lo hacemos en el eje X, así, y el conjunto final lo graficamos en el eje vertical, ¿no? En el eje Y. Hacer un conjunto final así. Entonces, esta horizontal es la primera R y este segundo es la segunda R. Sí, este es el inicial. Ujú. Y este de acá es el final. Sí. Entonces, yo hago una gráfica de algo que no es una función. Por ejemplo, la circunferencia. Les doy la ecuación de una cónica y le digo que grafique. Y usted va y grafica. A ver, digamos que me salió esto de aquí. Ahí está la ecuación de una circunferencia y ustedes la graficaron. Pero vamos a ver si todos los elementos sí, que están aquí conectados, porque por ejemplo, yo tomo un punto de la circunferencia y me permite conectar una X en particular con una Y en particular. Ahora, ¿es esto una función? No es una función. ¿Por qué? Porque no todas las X del conjunto inicial se van a conectar con alguien del conjunto final, ¿sí? Hay un test que yo les puedo indicar que es el test de la línea vertical, ¿no? A ver, déjenme ver una línea vertical. A ver, aquí tengo mi línea vertical.
Tomo una línea vertical y lo muevo a través de todo el eje, de todo el eje X. Entonces podemos ver que hay elementos de X que no se conectan. Por ejemplo, esta X de aquí, esta X de aquí, pongo mi línea vertical y no se conecta con nadie de la circunferencia. Lo que quiere decir que hay elementos que están siendo excluidos y eso es una exigencia. Nosotros, para hablar de funciones, nadie del conjunto inicial debe quedarse excluido. Así que ya ahí ya está incumpliendo uno de los requisitos. Por eso sabemos que la gráfica de una circunferencia no corresponde a una función. Otra cosa, ahora vamos a uno que sí cumpla. Por ejemplo, esta X de aquí. Sí, vemos que se conecta con un punto aquí, pero también se conecta con otro punto acá. Y con eso incumple el otro requisito. Nosotros habíamos dicho que queríamos que los elementos del conjunto inicial se conecten todos y se conecten con un único elemento del conjunto final. Pero aquí vemos que este se conecta con dos elementos del conjunto final. Por acá hay uno y acá hay otro, ¿no? Y3 y Y3 asterisco. Hay dos elementos de la Y conectados mediante la gráfica con un solo elemento de la X, así que tampoco es una función, ¿sí? O sea, es como cuando Andrea era fan de Messi y de CR7, decíamos, eso ya no es una función. O sea, entonces vemos el círculo no cumple con esas exigencias. Vamos a ver algo que sí la cumple. Les doy una ecuación de una parábola y resulta que es una parábola vertical. A ver, por ejemplo, esta y es igual a x menos 2 al cuadrado. Esa es una parábola. El vértice está en 2,0. O sea, digamos que 1, 2, entonces el vértice está allí. Ya, digamos que esa es la... Entonces, ustedes pueden ir reemplazando la x, ¿no? Todos los valores que quieran. ¿Sí? Para cuando x vale 2, 2 menos 2 vale 0, o sea que la y vale 0. Si x vale 3, 3 menos 2, 1, 1 al cuadrado. O sea, cuando x vale 3, y vale 1. Pero también cuando x vale 1, 1 menos 2 es menos 1 al cuadrado vale 1. También pasa por aquí. Y más o menos la gráfica de esta parábola, que es vertical, va a ser así. 1, en realidad va a ser más inclinado. 1, 2, 3, 4. Sí, ¿no? Cuando x vale 4, 4 menos 2 es 2. 2 al cuadrado, 4. Así que también pasa por acá. ¿Sí? Ya, ahí está la parábola, más o menos, y sigue de largo. Ya, esta es una función, ¿sí? Todas las x del conjunto inicial, todas las x, se conectan con alguien. ¿Con quién? Simplemente debo reemplazar aquí en la ecuación y encuentro la y con la cual se conecta. ¿Sí? Así que todas las x están conectadas con alguien. ¿Y será una función? Pues se conectan con una sola y, porque al reemplazar la x en la ecuación, veo que existe, o sea, reemplazo y me sale un solo número que corresponde a esa y. Entonces, esta es una parábola
que las verticales en general sí son funciones, sí cumplen con el criterio, con las exigencias que hemos puesto para el conjunto inicial y por lo tanto son funciones. Sin embargo, las parábolas que son horizontales no cumplen esas exigencias. Las parábolas horizontales no son funciones. Voy a dibujar aquí una parábola horizontal. A ver, una así, por ejemplo. Ahí está. No, no es una función. Hay una X por aquí que se relaciona con dos elementos de llegada. Ya con eso no es una función. Y también hay X, haciendo el test de la línea vertical, también hay X que nunca la tocan, ¿sí? A esta parábola horizontal, que está aquí en verde. ¿Sí? Entonces la parábola horizontal en general no es una función. La parábola vertical, esa sí va a ser una función. Pero bueno, esas son con las parábolas, ¿no? Hay también las inclinadas. No todas son funciones, pero de las que hemos visto en el capítulo de cónicas, ¿sí? La parábola vertical, la que tiene asociado el cuadrado con la X, esa es una parábola vertical. Sí, pues bueno, esas sí son funciones. Mientras que estas de acá, por lo general, tienen el cuadrado con la Y, ¿sí? Esas no van a ser una función, ¿sí? En fin, vamos a ver, entonces ustedes podrían estarse preguntando, bueno, pero ¿cómo yo me doy cuenta qué cosa es una función y qué no? Bueno, hay varios modos, pero todos tienen que ver con, con las condiciones que habíamos hablado para el conjunto inicial. Sí, eso es importantísimo. Nosotros vamos a ser bien exigentes es con el conjunto inicial. A ver, entonces, eh, en general, si ustedes ven que la Y está solita, así, Y, y está con una expresión que produce un solo resultado, como por ejemplo ese, ¿no? Yo desarrollo el binomio, por ejemplo, x cuadrado menos 4x más 4, así. Ya, esta es la parábola de aquí. Sí, pero yo reemplazo una x cualquiera y me sale un resultado. Sí, entonces este es un buen candidato a encontrar, a hacer una función. Y si está definida para cualquier elemento de x, ¿sí? No tiene ninguna restricción rara, pues sigue siendo una función. Ahí sí es una función. Pero por ejemplo, ¿qué cosas, cómo no sería una función? Por ejemplo, cosas así, ¿no? Y cuadrado es igual a 4x, digamos así. Esta no es una función, ¿sí? Porque cuando yo saque la raíz, esa raíz debería tener un doble, o sea, hay dos soluciones con el doble signo, ¿no? Sí, y que producen, esta corresponde a una parábola horizontal, ¿sí? No sé, será un, a ver, sí, la gráfica ahorita no la vamos a hacer, pero esta corresponde a una parábola horizontal, así que tendrá más o menos esta forma. Es más bien así, ¿no? Por acá. Sí, pero noten que, ¿por qué tiene dos relaciones? O sea, cada X se relaciona con dos números de Y, porque al despejar la Y, así, hay dos soluciones, una con el signo positivo y una con el signo negativo. ¿Sí? Si yo le quito uno de los dos signos, por ejemplo, ahí solo estoy considerando la parte superior, y esa sí podría ser una función, o podría igual no serlo. Pero al sacar las soluciones de esta ecuación me queda el doble signo. Ahí me sale dos respuestas para y ya con eso sé que no es una función. Porque se supone que para que sea una función, cada elemento de la X debe relacionarse con un solo elemento de la Y. Cada elemento inicial, recuerden que la X pues, corresponde al inicial, debería relacionarse con un solo elemento del conjunto final. ¿Sí? No con más de uno, con uno solo. Entonces, bueno, eso es visualmente, si yo veo la expresión, yo debería darme cuenta
si hay un único elemento o no, viendo la expresión. Si la y está solita, o sea, no es que hay una y al cuadrado ni y al cubo, no, la y es solita, sí, lineal. Si la y está solita y la otra expresión solo tiene un resultado, es un buen candidato. Como aquí hay dos resultados, la y está solita, pero acá hay dos resultados, ¿sí? O acá, que la y no está sola, está elevada al cuadrado, ¿sí? Estos probablemente estos no. O sea, uno antes de graficar, ¿no? Uno diría, no, esto tiene sospechoso, yo creo que no va a ser una función. O acá directamente ya sé que no es una función, porque hay dos soluciones de y para la x inicial. Entonces, ese es un modo de reconocerlos. Otro modo de reconocerlos si es que ustedes tienen la gráfica, es el test de la línea vertical, ¿sí? La línea vertical debería cruzar siempre a la gráfica. Como acá con la gráfica azul, con esta parábola vertical, siempre se va a intersectar esta línea vertical. Lo que pasa es que acá ya no he hecho el gráfico, pero ya me puedo mover así, bien lejos, y no importa, o sea, esta es una parábola que sigue así, siempre voy a poder encontrar a alguien, alguna y que se relaciona con esta x, ¿sí? Por medio de la parábola. Así siempre lo puedo hacer. Y este elemento es único, o sea, para esta x existe un solo y. Para esta x aquí existe un solo y. Para esta x, para esta x de acá existe un solo y así por el estilo. Así es una función, con el test de la línea vertical. Pero esta de acá no cumple, ¿no? Ya vimos que hay elementos de x que no están topando a la parábola verde y hay elementos de la parábola que tocan, pero tocan en más de un punto. Por ningún lado es una función esta de aquí. Entonces, bueno, ya por eso, por ejemplo, las circunferencias no son funciones, las parábolas horizontales no son funciones, las elipses no son funciones, y así por el estilo. Las hipérbolas en general tampoco son. Eh, Vamos a ver más ejemplos. Ahora sí, vamos a hablar cómo reconocer las exigencias del conjunto inicial para saber si son funciones o no. Ahora vamos con las exigencias del conjunto final, pero esas son opcionales, y no pasa nada si no se cumplen. Esas exigencias del conjunto final tenían dos posibilidades, la de la inyectividad y la de la sobreyectividad. Por ejemplo, vamos a hablar de la función lineal, por ejemplo, está aquí. Y es igual a 3x más 2. Vamos a graficarla así. Que tiene pendiente 3 y intercepto 2. O sea, pasa por aquí y con pendiente 3. Más o menos así. Ya. ¿Es una función? Sí, es una función. Por el test de la línea vertical, todas las x se conectan con alguien, con alguna y mediante la gráfica. Usted me dice cualquier número real del conjunto inicial, ¿yo qué hago yo? Yo lo meto en esta ecuación y calculo el respectivo y que se conecta con esta x. Y estará en la gráfica, ¿no? Así es como, miren, esta ecuación tan simple no tiene ningún problema, siempre existe, así que sí, esta es una función. Pero miren qué cosa no es una función. La raíz de x, más o menos así, miren, 1, 4 tiene raíz 2. Entonces, más o menos así. Esta es la gráfica y igual raíz de x. Así. No es una función. Sí, miren que el test de la línea vertical
Es cierto que siempre intersecta con un solo elemento, pero en la parte positiva, porque apenas yo me muevo a la parte negativa, los números negativos no tienen raíz cuadrada. Entonces por acá, la línea vertical no toca a la gráfica se muere aquí, ¿sí? Entonces esto es una conexión que no es una función. Sí, hay una relación entre X y Y, sí, pero no es una función. Esta recta sí es una función. Entonces así sucede, no todo es función, pero bueno. Ahora vamos con la inyectividad. La inyectividad es una exigencia que nosotros poníamos al eje, al conjunto final, que nosotros aquí lo representamos con el eje Y. El mejor modo gráfico es con el test de la línea horizontal. Toma una línea horizontal y si solo intersecta en un punto con la gráfica, pues esta línea intersecta en un punto. Y si la muevo a otro lado, intersecta en un solo punto. Donde quiera que yo la ponga, solo intersecta en un punto. Sí, eso quiere decir que cumple con el criterio de la inyectividad. Esta es una función que es uno a uno o es unívoca, ¿sí? Es decir, es una función, así que cada X se conecta con un Y, pero es inyectiva porque cada Y se conecta con un solo X. Por eso el test es ahora en la línea horizontal, en los Ys. ¿Sí? Usted me dice cualquier número del conjunto final, por ejemplo, 2, 4, 6, 7, por ejemplo. Cualquier elemento del conjunto final, y yo puedo encontrar el respectivo X que se conecta con ese elemento Y. Y para cualquier otro Y, siempre voy a encontrar un elemento X y un solo elemento X. ¿Y cómo lo encuentro si no es con la gráfica? Despejando X. Me van a dar valores de Y, ahora yo quiero despejar X, y así encuentro el X respectivo que corresponde a ese Y que usted me ha dado. Por ejemplo, en Y7, sí, yo pongo 7 aquí, ¿no? Entonces ahí sería Y menos 2 y todo eso dividido para 3, ahí me sale el X. Pues pongo 7, 7 menos 2, 5, 5 tercios, ¿no? Entonces 7 corresponde más o menos a 5 tercios. Así tiene que ser. Por ahí estará el 5 tercios. Sí, obviamente 7 menos 2, 5, 5 tercios. Bueno, más o menos esa es la idea. Sí, o sea, solo encuentro una X, así que esta sí es inyectiva. Vamos a poner, este gráfico anda medio chueco, pero vamos a ver, esto es inyectiva, es una función inyectiva. Y la otra prueba que podemos hacer siempre con la horizontal es la prueba de la sobreyectividad. Yo muevo siempre a lo largo del eje Y esta línea horizontal y siempre está encontrándose con la función, no en ningún momento se queda sin conexión. Eso significa que también es sobreyectiva. Esta es sobreyectiva. Por ejemplo, la parábola no es sobreyectiva. Pero yo tomo la línea horizontal y en algún momento la línea horizontal se queda sin conexión. O sea, no está tocando la gráfica de la parábola. Entonces significa que acá existen algunas Y's que no se relacionan con ninguna X del conjunto inicial. Por lo tanto, no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Pero sigue siendo una función, simplemente que no es sobreyectiva. Y, por ejemplo, esta parábola tampoco es inyectiva. ¿Por qué? Porque acá en las zonas donde sí hay conexión, ¿no? Yo pongo aquí una horizontal, pero resulta que la horizontal intersecta en más de un punto. Aquí hay un punto y acá hay otro punto. Lo que quiere decir que las Y's que sí se relacionan, por ejemplo, esta Y de aquí. Coloco una línea horizontal, esta Y, pero se relaciona con dos posibles X. Aquí hay uno y acá hay otro. ¿Sí? Entonces no es inyectiva.
¿sí? Inyectividad, queríamos que los elementos de final, del conjunto final del eje Y, se relacionen con solo un elemento del conjunto inicial. Entonces, este de aquí no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva. En este ejemplo de acá, no es inyectiva porque la conexión sucede en más de un punto y no es sobreyectiva porque no todo elemento de Y tiene una conexión. Ahora, acá esta es inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? Esta es ninguna. Hay algunas que son, por ejemplo, hay montones de funciones, es casi imposible estudiarlas todas. Por eso es que se estudia ciertos grupos de funciones, pero nunca se estudian todas. Sí, en general yo les recomiendo, si que ustedes tienen curiosidad sobre la gráfica de las funciones, van a algún sitio que grafique. Yo siempre estoy graficando en Wolfram Alpha, por ejemplo, Wolfram Alpha. Yo tipeo ahí una ecuación y me sale la gráfica. Y ahí yo me doy cuenta cómo es la forma de la gráfica. Ahí me doy cuenta si es que es una función, si no es, y qué tipo de función es. ¿Sí? Porque aquí uno puede tipear las cónicas y me sale la cónica y la gráfica. O yo tipeo alguna función, me sale la función. Ahí yo veo la gráfica. Sí, porque hay funciones horribles, hay funciones que... O sea, aquí les damos estas cosas didácticas, ¿sí? Para más o menos saber cómo es una línea recta, para más o menos saber cómo es una parábola, pero esas son funciones didácticas, pero no es que son las únicas funciones que hay. En la vida real, pero los que tienen que trabajar con funciones, los ingenieros, por ejemplo, tienen que trabajar con funciones horribles. Y a ver, yo me invento una función horrible, una línea recta, pero es una función horrible. O sea, bueno, la y es igual, yo qué sé, pongo 0,7183, así, una fracción fea por x más, y pongo otro número feo, yo qué sé, raíz de 2. Esto sigue siendo una línea recta, pero es una línea fea. ¿Sí? Esta pendiente, ¿qué significa? Sí, es una línea fea, pero sigue siendo una línea recta. ¿Sí? Entonces, claro, a ustedes les dan siempre ejemplos así, didácticos, que se pueden resolver un problema, pero en la vida real pueden ser cosas horribles. Si usted tiene una cosa horrible, Wolfram Alpha le va a dibujar cualquier cosa horrible que tenga. Lo mismo acá, pues estas son parábolas fáciles, pues pueden ser unas parábolas feísimas, pero bueno, pero siguen siendo parábolas. En fin, por ejemplo, hay una función que para mí es horrible, se llama el arco tangente. Vamos a poner aquí. El arco tangente, más o menos así. A ver, más o menos así. A ver. Es una función, sí. Aquí sigue de largo al infinito, aproximándose cada vez más a este techo imaginario que hemos puesto aquí, pero nunca lo toca. O sea, siempre sigue de largo al infinito, así, acercándose cada vez más a ese techo, pero nunca llega realmente a topar el techo. Y acá pasa lo mismo con el piso, ¿no? Se va de largo hasta el más infinito, así, el arco tangente. Y igual arco tangente de X. Es una función, por supuesto, ¿no? El test de la línea vertical lo pasa, lo supera, así que sí es una función. Cualquier X se relaciona con las Y's, es decir, intersecta la gráfica. Y además, cualquier X
que yo elija se intersecta con un solo punto de la gráfica. Así que sí es una función. Esta x de aquí, por ejemplo, ¿sí? Se intersecta solo con un solo punto. Cualquier x que usted elija se intersecta con un solo punto de la gráfica. ¿Sí? Así que el test de la línea vertical está superado. Es una función. ¿Sí? No hay ningún problema. Vamos a ver si es inyectiva. Vamos con el test de la línea horizontal. Miren, cuando intersecta en un solo punto. Por lo tanto, sí es inyectiva. ¿Sí? Digamos, este valor aquí, sí, intersecta a un solo punto. Por lo tanto, esta Y se conecta solo con una X mediante la gráfica. No se está conectando con dos X como sucedía en las parábolas. Se conecta con una sola X. Y yo muevo cualquier otro lado y todas las Y's que se conectan con una sola X. Así que es inyectiva. Es función, es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Vamos a ver cómo es. Siempre con el test horizontal, no es sobreyectiva porque al moverlo existen Y's que nunca tocan la gráfica. ¿Sí? Como esta función está concentrada en esta banda, si mi línea horizontal se sale de esa banda, ya no va a tocar la gráfica. Y eso significa que existen elementos Y, por ejemplo aquí, existen elementos Y que no están conectados con nadie de la X mediante la gráfica. Por lo tanto, hay elementos del conjunto final, del conjunto de llegada, que no se relacionan con nadie del inicial mediante esta relación. Por lo tanto, no es inyectiva. Perdón, no es sobreyectiva. No sobreyectiva. Esta es una función que sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. También hay funciones que son sobreyectivas, pero no son inyectivas. A ver, por ejemplo, déjenme pensar. Oh, sí, bueno, hay tipo la tangente, cosas así. Hay montones de funciones. En fin, vamos a ver. Yo voy a pasar al tema de las funciones trigonométricas, porque ese es un relajo. O sea, no es que es un relajo, sino que yo creo que el sistema educativo es medio confuso cuando se ponen a hablar de funciones trigonométricas. En fin, también que falla cuando ¿por qué les dan eso, no? La primera pregunta que uno debería hacerse es ¿por qué me explican eso? Si yo soy tan feliz sin saber, ¿por qué tengo que saber? A ver, vamos a ver, ¿por qué? En principio, el nombre mismo de función trigonométrica indica que estamos analizando triángulos. De ahí viene todo este asunto, como ya hemos hablado en la parte de geometría. Y históricamente, como les decía, pues es para analizar figuras geométricas, siempre se pueden dividir en triángulos. Los triángulos son importantísimos, habíamos mencionado. Bueno, yo voy a dibujar un triángulo feo cualquiera, así vamos a tener, yo qué sé. Ya, ahí está, un triángulo, sí, está chueco, ya lo sé. A ver, ya, digamos que ese es un triángulo. Ya, ahí tengo un triángulo. Ah, tomo un ángulo de ellos cualquiera, vamos a decir este ángulo de aquí, alfa. Y pues se sabe que si yo tengo un ángulo, podemos calcular el seno de ese ángulo, el coseno de ese ángulo, que la tangente, la cotangente, la cosecante. Pero ¿de dónde viene eso?
sea, como ya les mencioné, estos son eh, matemáticos griegos, babilonios, hindúes, egipcios que hace miles de años están estudiando triángulos. Pero digamos, ¿cómo sabemos cómo es el triángulo, el seno de este ángulo de aquí? Sí, en este triángulo sí se puede ver, es un poco difícil porque existe la famosa ley del seno, ¿no? Pero lo más fácil sería simplemente recortarlo, recortar sin dañar el ángulo que quiero analizar. Digamos que hago un corte por ahí, veo con mi tijera, recorto el triángulo, de modo que me quede aquí 90 grados. Entonces, ahora sí yo puedo decir que el seno de este ángulo será el lado opuesto al ángulo, como acá está el de 90, dividido para la hipotenusa, sí, lado opuesto para hipotenusa. Y eso sería el seno del ángulo. Sí, seno. El coseno es el lado adyacente, es este de acá, ¿sí? Este es el lado adyacente, dividido para hipotenusa. La tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Y así van con la definición. La cotangente es el lado adyacente sobre el lado opuesto. El cosecante es hipotenusa sobre el lado opuesto. La secante es hipotenusa sobre el lado adyacente. Y así. Entonces ahí están las definiciones. Ahora, pero ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué a alguien se le ocurrió que esto era digno de ser estudiado? Lo que pasa es que alguien se dio cuenta que, o sea, hicimos un corte aquí. Lo que pasa es que alguien se dio cuenta que no importa dónde hagamos el corte. Pues, ¿qué pasa si recortábamos acá? Siempre con 90 grados. Alguien se dio cuenta, obviamente no es que soy yo, ¿sí? Alguien se dio cuenta que haciendo el recorte en cualquier otro lado, siempre con triángulo rectángulo, nosotros podemos calcular siempre el seno, siempre con el lado opuesto, dividido para la hipotenusa, que ahora la hipotenusa será todo esto, ¿no? Entonces se dan cuenta que el seno siempre es lado opuesto y siempre es sobre hipotenusa, pero ese siempre da la misma cantidad. O sea, cuando usted, no importa si el triángulo es gigante o es chiquito. O sea, no importa si usted recortó aquí, si usted recortó acá o si usted recortó acá. ¿Sí? Ese ángulo tiene un seno y es único porque es único en el sentido que no depende de dónde recortamos. Por eso es que funciona como una función. ¿Sí? El seno de un ángulo se comporta como una función por ser único. Para cada ángulo existe un único seno. Es- y todo ángulo tiene un seno. ¿Sí? Eso también, así que se está comportando como una función. En fin, esto es el motivo por el cual es importante, o sea, por el cual alguien se dio cuenta que no es un número cualquiera, es una constante del triángulo, una constante del ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que alguien dijo, bueno, si eso va a ser así, no tenemos por qué estudiarlos en un triángulo tan feo. Si es siempre constante y depende solo del ángulo, no depende de dónde yo recorté, o sea, no depende el valor de la longitud de la adyacente, no, porque siempre me va a dar el mismo seno. Sí. Entonces alguien dijo, bueno, entonces no tiene sentido estudiarlo en un triángulo feo, vamos a estudiarlo en un triángulo bonito. Y el triángulo bonito que se les ocurrió es el que ya ustedes conocen de el círculo unitario. Vamos a tener aquí nuestro plano cartesiano. Dibujamos una circunferencia de radio 1. Vamos a suponer que este es el... Sí, porque me va a salir chueco seguramente. A ver, así, más o menos. La circunferencia con radio 1. Así que hasta aquí, ese radio está ahí.
es constantemente 1. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que definen el ángulo entre el eje X, ¿sí? Este va a ser el ángulo siempre. Entonces, cierran el triángulo de este modo, así. Entonces, dentro del círculo unitario, este triángulo que es rectángulo, y por lo tanto podemos calcular las funciones trigonométricas, dentro del círculo trigonométrico la hipotenusa siempre es 1. Y esa es la gran ventaja. Entonces, el seno de ese ángulo, ¿cuál va a ser? Sí, siempre el lado opuesto sobre hipotenusa. Pero como aquí la hipotenusa es 1, el lado opuesto sale pues este lado opuesto. Entonces es fácil porque ahora yo vengo con una regla, mido y veo cuánto mide. Ah, ese es el seno. O sea, en el círculo unitario, esto de aquí, esta altura, es el seno del ángulo. Y la puedo medir con una regla. Obviamente ya no lo hacemos así, ahora lo hace la calculadora. ¿Y quién es el coseno? Coseno es el lado adyacente, pero ese lado adyacente es este valor de aquí, hasta ahí. Y yo lo puedo medir con una regla y el lado adyacente lo divido para la hipotenusa y eso me da el coseno. Pero esto mismo, como la hipotenusa vale 1, el coseno aquí es igual a este lado adyacente. Es decir, este lado adyacente es el coseno del ángulo. Y como ya habíamos visto en el pasado, cuando hablábamos de la pendiente era la tangente, habíamos dicho. Y la tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente. El lado opuesto sobre el lado adyacente me da la tangente de ese ángulo. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes ven las primeras identidades trigonométricas. Una es la tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente. Pero también es seno sobre coseno. Lo descubrieron viendo este círculo. Supongo, no sé, porque se ve fácil, en el círculo es fácil porque yo puedo medir cuál es el coseno y medir cuál es el seno, porque aquí la hipotenusa es siempre 1. ¿Sí? En fin, eh, yo puedo hacer eso y así puedo mover este punto, digamos, lo muevo por acá y el ángulo se va haciendo más grande, ¿sí? O lo puedo mover hasta acá, a ver, digamos que muevo el punto por acá. Sí. Entonces, el radio, que es la hipotenusa es siempre 1, ahí está. Pero el ángulo va a ser todo esto. Ahora el ángulo es todo hasta allá, así. ¿Sí? Está claro, ese ángulo tiene un lado opuesto, tiene un lado adyacente y tiene una hipotenusa, pero la hipotenusa es siempre 1. Ese es el lado opuesto. Este lado adyacente, ¿sí? Y vemos cómo este ángulo está relacionado, por lo tanto, con este ángulo de acá, que tiene su lado opuesto y su lado adyacente. ¿Sí? Ahora, ¿qué lograron con este círculo? Bueno, primero que le dan nombre a los cuadrantes, que a este se le llama el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercero y el cuarto. ¿Sí? Y entonces, con el círculo unitario es que nos podemos dar cuenta de que el seno es positivo porque medimos, pero estamos en la región positiva de la Y. O sea, el seno es este lado opuesto, por el lado opuesto lo medimos verticalmente. Entonces es positivo aquí, en esta región positiva de la Y, pero es negativo acá. Entonces por eso es que uno dice, o sea, cuando han oído esa regla, que el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, pero es negativo en el tercero y en el cuarto. Ahora, como el coseno, en cambio, lo medimos así, en el modo adyacente, ¿sí? Obviamente en modo horizontal, y en el horizontal la región positiva está a la derecha y la negativa está hacia allá. Entonces por eso es que uno dice el coseno de un ángulo siempre es
positivo en el primer cuadrante y en el cuarto, pero negativo para acá, en el segundo y en el tercero. ¿Ya? Y finalmente hay una relación o sea, cómo es que pasamos de hablar de triángulos a círculos y cómo es que ahora hay funciones trigonométricas. Bueno, ahí hay un arco tangente. Sí. En realidad es una función trigonométrica inversa. Pero, a ver, vamos ahora a hablar de la función trigonométrica como tal. Entonces, tienen unas formas que ustedes deben conocer, supongo, no lo sé. Vamos a ver así. A ver, está mi conjunto inicial, mi conjunto final, o sea, el de la X, el de la Y, ¿sí? Y resulta que el seno de X tiene también un techo y o sea, un valor máximo y un valor mínimo, ¿sí? A ver, y la gráfica que seguramente la conocen de la clase teórica es más o menos así. A ver, más así, digamos. Ya, más o menos ahí está un poco chueco, ya, así, y como siempre. Ya, entonces esto es y igual seno de x. Ahora, visto de este modo, la misma función trigonométrica. Entonces, una de las cosas que siempre hay, ¿no? Que cómo es que uno llega a eso si iniciamos con un problema de geometría, con la ley del seno, con los triángulos rectángulos, con la definición en el triángulo rectángulo. Con eso pasamos al círculo trigonométrico, donde está el triángulo inscrito ahí en un círculo de radio 1. ¿Y cómo es que llegamos a esto de acá? Ahora, esto no es que es inútil, esto es súper utilísimo en ciertas cosas de la vida, pero ¿cómo es que pasamos de un problema de geometría a una función? Claro, la culpa la tiene el círculo trigonométrico, ¿no? Y el que lo inventó, que no fui yo, no sé quién fue, vamos a ver, pero más o menos va así. Sí. O sea, tienen aquí el círculo trigonométrico, lo vamos a poner aquí cerca. Vamos a hacer si lo hago así. Vamos a poner el eje, el eje X, el eje y lo que hace es que el ángulo que está girando ese punto, por ejemplo, aquí habíamos dicho, si el punto está aquí, ese ángulo es alfa, y si el punto va acá, el ángulo va aumentando, así. Ese ángulo lo vamos a ir poniendo en el conjunto inicial, porque las funciones trigonométricas dependen del ángulo, ¿sí? El ángulo es el que se comporta como variable, como del conjunto inicial, ¿sí? Entonces lo vamos a graficar en el conjunto inicial, el ángulo. Entonces digamos que si el ángulo fuera 45 grados, digamos que aquí es 45 grados o pi cuartos. Entonces, digamos que este es 45 grados justo aquí. Entonces, como el seno es esta altura, pues vamos hasta aquí y le asignamos le asignamos esa altura. Y luego usted dice, pero en algún momento este punto llega aquí a 90 grados, porque está en 90 grados.
más o menos ahí que sea pi medio, que es 90 grados, ¿sí? Pero cuando el ángulo llega a 90 grados, la altura, la altura del seno, esta altura ha crecido y ahora está acá. Entonces van y trasladan esta altura acá, así para 90 grados, y le asignan ese punto. Y así van haciendo, van moviendo ese punto por todo el círculo y se va formando la gráfica del seno. Bien que cuando el punto está por acá, si va haciendo este giro, cuando el punto está por acá, la altura ya está disminuyendo. Parece que acá empieza a disminuir. Y así empieza a disminuir, ahora llega acá la parte negativa, está en las zonas acá negativas, y por aquí, y sigue girando, acá empieza a aumentar, y después alcanzar así, más o menos, y ahí va empezando la oscilación, y obviamente hacen girar esto para siempre, así. Esto empieza a oscilar así para siempre, y finalmente obtenemos la gráfica que ya conocemos tradicional. Así es como hacen, así es como llegamos a esta parte de la historia, ¿sí? Y bueno, visto desde este otro punto de vista, hay algunas cosas interesantes que les va a ser útil cuando ustedes estudian el sonido. No sé si tienen, me parece que hay alguna cuestión de acústica, ¿sí? Porque resulta que todos los sonidos, incluso lo que me están escuchando ahorita, mi voz, la música que ustedes escuchan, todos los sonidos se comportan de este modo, como senos y cosenos, que son las funciones oscilatorias por excelencia. Y como los sonidos son oscilatorios justos, se comportan así. Entonces, ¿qué nos interesa saber del seno visto como una función oscilatoria? Nos interesa saber su amplitud, que es la altura máxima que alcanza, a eso se le llama amplitud, y es 1. Y también otra cosa interesante es saber el periodo. Este periodo, en cambio, es 360 grados o 2pi radianes. Ya, entonces, la amplitud es 1, significa máximo valor que puede tomar es 1, mínimo valor que puede tomar es -1, y su periodo, es decir, como decir, el tiempo que completa un ciclo, este ciclo que se vuelve a repetir es 2pi. A partir de aquí es la misma figura, copia y pega, porque acá vuelve a ser la misma figura, la misma oscilación, y así para siempre. Y por acá también, acá está la misma oscilación. Así. Entonces, o sea, tenemos en el periodo el patrón o la figura que vamos a copiar y pegar y se va a repetir para siempre. Entonces, esta función se llama periódica, justamente porque se repite, tiene un patrón que se repite a sí mismo después de de una cierta longitud en X, que la cual llamamos periodo. En este caso, el periodo es 2pi. Es la distancia que hay entre puntos respectivos. Por ejemplo, este punto máximo, con el punto máximo está separado una distancia de 2pi. O este punto mínimo, con este punto mínimo está separado también una distancia de 2pi. O este punto de aquí, con este punto correspondiente acá, está separado una distancia de 2pi. ¿Sí? Entonces el 2pi, que es el periodo, es importante. Ahora, en el sonido, mejor dicho, estas son, y todo lo que ocurre en la naturaleza, que son oscilaciones, ¿sí? Normalmente se modelan con un seno o con un coseno, que son las funciones oscilatorias, ¿sí? Por ejemplo, las olas en el mar, que usted las ve en alta mar, sí, se comportan como un seno o como un coseno. La música, el sonido, son oscilaciones, no las vemos, no son oscilaciones visibles, nosotros las percibimos con el sonido, con los oídos.
pero físicamente eso obviamente ya lo analizan los físicos, ¿sí? Son oscilaciones. Los terremotos son oscilaciones. Está todo el edificio ahí a oscilar siempre con una forma de seno y coseno, ¿sí? O si usted va a ahorcar a alguien y mueve así, digamos que está Messi aquí, ¿sí? Y está agarrando por el cuello al otro jugador, así como sucedió, entonces, y empieza a mover así, a oscilar, eso es una oscilación, ¿sí? Sí, sí, estoy bromeando, pero sigue siendo una oscilación. Sí, como muchas cosas en la vida son esa oscilación. Ahora, en el caso del sonido, esas oscilaciones son importantes porque uno las puede variar, voy a borrar esto, de dos formas. Cuando usted aumenta el volumen, porque a lo mejor escucha bien bajito algún sonido, usted lo que está haciendo es aumentar la amplitud del seno o del coseno de ese sonido. Digamos, tiene un seno, un sonido así, a lo mejor es el que sale por el audífono, pero está muy bajito y usted le sube el volumen. Entonces, el subirle el volumen resulta en esto. Aumentamos la amplitud. Eso es subir el volumen. Pero eso no es todo. Podemos tener una oscilación como esta y también podemos cambiarle el periodo. Hacer así una oscilación más estrecha, como también podemos hacer una oscilación más amplia. ¿Sí? Esto es cambiar el periodo. Si ven, como el periodo es la distancia entre los puntos correspondientes del patrón que se está repitiendo. Sí, no sé si aquí lo ven, aquí el periodo es chiquito, es muy pequeño. Acá el periodo es un poquito más grande y acá el periodo es más grande. Sí, digamos ahí es el periodo. Ya vemos que sí, el periodo lo llaman con una letra P, digamos P o T, ya. Ese es el periodo. Entonces, acá nuestro periodo es igual a 2pi en un seno normal, pero los senos se pueden hacer más estrechos el periodo o más amplios multiplicando la x con un número. Por ejemplo, es un seno de 2x o también el seno, digamos, de medio x, ¿sí? Tienen ya distinto periodo, ¿sí? Entonces, esto tiene un periodo más pequeño, increíble, porque parece que tuviera un número más grande. Y este tiene un periodo más grande. Pero bueno, entonces, en resumen, lo que quiero decir, ahora, cuando ustedes, por ejemplo, tocan las notas musicales, ¿sí? Conforme van aumentando eh, el periodo, se hace más grande, así como aquí, digamos, de aquí pasamos acá, a un periodo más amplio, ese es un sonido más grave. Los sonidos más graves, las notas más graves, la voz grave, barítono, sí, con la gente que habla con la voz ronca, es una voz muy grave. Cuando el periodo se hace pequeño, ¿sí? Ahí hablamos de las notas agudas. Se hace las notas, el sonido más agudo, la nota más aguda, la voz más aguda, por ejemplo, los cantantes que son, por ejemplo, los sopranos que alcanzan unas notas agudas, el- o los tenores que cantan con voces más agudas que los bajos o los barítonos, o las sopranos que canten con una nota más aguda que lo que canta una contralto, ¿sí? Eso tiene, en realidad, es poco común que ustedes usen eso de periodo, porque lo más probable es que ustedes hayan oído hablar es de frecuencia, ¿sí? Entonces, la frecuencia, miren cómo estamos llegamos de trigonometría a esto. Pero la frecuencia es el inverso multiplicativo del periodo. En resumen, si el periodo, si el periodo sube, la frecuencia baja. Y si la frecuencia sube, el periodo baja, porque es uno el inverso del otro. Sí, entonces por eso aquí el periodo está, digamos, aquí. Cuando aumenta el periodo,
Esto, aquí, el periodo está aumentando, aquí la frecuencia está bajando. Entonces son sonidos graves, de baja frecuencia, las notas más bajas. Son las notas del piano que están más a la izquierda, ¿sí? Esas son notas graves. O si tenemos un periodo y de repente el periodo disminuye, el periodo está bajando, entonces la frecuencia aumenta, ¿sí? Porque la relación es inversa, ¿no? La frecuencia aumenta, esas son las notas más agudas, esas son las notas del piano más a la derecha, las voces más agudas, etcétera, ¿sí? En fin, todo el sonido, por ejemplo, yo vivo en un lugar bien ruidoso, ¿sí? Yo escucho, hasta un grillo escucho ahorita. Hay un grillo por ahí, afuera ponen música, la gente que es bulliciosa, pasan los vendedores, hay tráfico cerca, de todo eso son sonidos, son sumas y sumas de senos y cosenos que me llegan a mis oídos. ¿Sí? O si usted empieza a grabar, se graban en la grabación, está captando todas esas sumas de senos y cosenos, no solamente con distintas frecuencias y periodos, sino también con distintas amplitudes, porque hay sonidos más altos que otros, y todo eso es la bulla que uno escucha, ¿sí? Yo puedo tener un analizador, hay aplicaciones que hacen eso, ¿sí? Aquí tengo una. Eso que se está moviendo, bueno, ahí yo empiezo a hablar, empiezo a detectar más sonido. Yo me quedo callado. Al quedarme callado es el ruido que se escucha en el ambiente. Me están llamando y no voy a contestar. Me molesta. Seguramente me quieren vender planes de Claro. A ver, vamos a ver, ya los rechacé. A ver, entonces ahí está el ruido del ambiente cuando yo me quedo callado. Empiezo a hablar, empiezo a mover y empiezo a detectar como mi voz no está afinada, yo no estoy cantando, ¿sí? Entonces está detectando un montón de senos y cosenos que están dados por las puntitas de eso, ¿no? Sin embargo, esta es una aplicación para afinar instrumentos musicales. Diga, si yo vengo con una guitarra y toco una nota, por ejemplo, la mi, ahí se me va, por eso es que está mostrando ahí unas letras. Esas letras son las notas musicales, solo que, claro, las está mostrando en el sistema inglés con letra A, B, C, D, ¿no? Pero las notas do, re, mi, fa, sol, la, si corresponden a frecuencias específicas, ¿sí? El mi de la primera cuerda de la guitarra tiene una frecuencia asignada fija. Entonces, usted puede utilizar un afinador y toca la guitarra y ve y le sale, mientras no le salga la letra de la nota mi, que ni me acuerdo cuál es, usted puede afinar hasta que obtenga la punta del sonido en específico ubicado en la nota mi, ¿sí? Entonces, pero mientras eso no ocurra, usted simplemente está grabando un sonido desafinado, como yo, que estoy hablando y está un montón de notas ahí, porque yo tengo una voz desafinada. Pues si yo empezara a cantar, mejor no, porque soy desafinado. Pero un cantante profesional, no uno de autotune, uno puede sostener una nota fija, por ejemplo, la nota fa. Un cantante profesional la canta. Un cantante uno que no sabe cantar no logra sostener esa nota. Sí, obviamente ya en el mundo moderno hay autotunes para hacerlo sostener la nota ya con computadoras. Pero en fin, ese es el fenómeno que tiene que ver con acústica, con sonido, ¿sí? Son las frecuencias, que es el inverso del periodo. ¿Y qué es el periodo? La distancia entre los dos puntos correspondientes en una función repetitiva, ¿no? Tiene un patrón que se repite, como el seno y el coseno, que son funciones, todas las funciones trigonométricas son periódicas. La tangente también, la cosecante también, la secante, etcétera, la cotangente, la tangente, todas son periódicas. ¿Y por qué son periódicas? Porque estamos con esa. Recuerden que esto venía del círculo trigonométrico y en el círculo trigonométrico nosotros estamos haciendo girar ese triángulo a lo largo del círculo siempre. Sí. Bueno, entonces, esta es la conexión principal que ustedes van a necesitar si estudian sonido, música, acústica.
¿sí? Con la trigonometría y de dónde es que salió eso. Ahora vamos a ver algunas preguntas que están ahí en el libro de ejercicios. Ahora, ustedes están hablando en el chat. A ver, dice aquí, las ondas cerebrales también aplican, sí, sí aplican y también aplican las ondas de electrocardiograma. Por ejemplo, usted está normal y su corazón tiene una suma de senos y cosenos que se ven en el electrocardiograma. Sí, en el electrocardiograma no se ve esto así bonito, porque el corazón no es un cantante, el corazón simplemente tiene un periodo y sale como sale. Entonces sale una onda que tiene un periodo, pero no es un seno, es una suma de senos y cosenos que produce la onda del electrocardiograma, que es más o menos así, ¿no? El que sabe de medicina sabe mejor que yo. Ya, más o menos así. Este es el patrón que se repite. Ya, de repente usted se asusta y el doctor que lo está escuchando empieza a escuchar que su corazón palpita más rápido. Eso significa que aumenta la frecuencia, o sea, disminuye el periodo. Entonces usted está agitado, asustado o haciendo ejercicio, ¿sí? Y de repente le dice, a ver, no, cálmese, cálmese, respire profundo. Entonces usted de nuevo, el periodo se le aumenta ya hasta el estado de calma, ¿sí? Ya está relajado, todo tranquilo. Ese es el efecto en las funciones periódicas del electrocardiograma, que sí, no parecen un seno y coseno, pero estas funciones son el resultado de una suma de senos y cosenos. Por eso es que esos son importantes. Pero bueno, ustedes no hacen ese tipo de problemas, sí, los ingenieros y los médicos sí. Eh, eh, Sin embargo, sí es necesario que ustedes lo sepan, o sea, por cultura general. Sí. Bueno, en electrocardiogramas, los encefalogramas y casi todo, como les decía, los terremotos también son oscilaciones, las olas del tsunami, las de las oleajes del surfista, todas esas son olas, las mareas son sumas de senos y cosenos. A ver, ¿qué más decían aquí en el chat? Ah, sí, la última letra, la letra E es la mi. Sí, sí, que yo no me acuerdo. Bien, no los canso más. Así, quería proyectarles un ejercicio. Sí, solo para que se den cuenta de lo insulso que es este capítulo. Ah, bueno, está. Funciones trigonométricas. Use las identidades pues, para obtener los valores de este ángulo agudo. Sí, pero este ángulo es agudo. Los ángulos agudos están en el primer cuadrante. Por eso es que ven aquí que el seno es positivo y el coseno también es positivo. ¿Sí? Y entonces ustedes, por ejemplo, dicen pero que le dan el seno y el coseno y quieren que calculen las otras, o sea, que calculen cuál es la tangente, cuál es la secante, cuál es la cosecante. ¿Sí? No, no es nada difícil, sabiendo lo que proviene de un triángulo. Yo voy a dibujar el triángulo hasta eso. Me invento un triángulo cualquiera porque ya sabemos que el seno no depende del triángulo, sino es del ángulo. ¿Sí? Entonces sabemos si el seno era 2 sobre la raíz de 13 y el coseno del ángulo era 3 sobre la raíz de 13. Entonces yo en ese triángulo que me invento, si seno es lado opuesto sobre hipotenusa, yo pongo, digamos que el ángulo es este, o sea, no puede ser el ángulo rectángulo, el ángulo es el de acá. Entonces si el seno es 2 sobre raíz de 13, será el lado opuesto 2 y raíz de 13 hipotenusa. Y ahí por Pitágoras podemos calcular el lado adyacente, que seguramente me sale el de aquí, ¿sí? Hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado me debe dar el otro cateto, llamémoslo K. Cateto al cuadrado, 13 menos 4 me da 9. Y al sacar la raíz, obtengo 3. Entonces, es 3. Con efecto, es 3, lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces, tenemos, si el seno y el coseno, ¿cuál es la tangente? La tangente es 2 tercios, opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es
La cosecante. La cosecante es hipotenusa sobre el lado opuesto, así que sería la cosecante raíz de 13 sobre 2. ¿Cuál es la secante? La secante es hipotenusa sobre el lado adyacente, así que la secante es raíz de 13 sobre 3. Y así por el estilo, ese es el ejercicio tonto que vieron. Bueno, pero les recomiendo que hagan los ejercicios. Ok, ya no los canso más. A ver, que aquí más cosas del chat. Un poquito. Sí, tengo que revisar el clinómetro. Entonces vamos a hacer eso. Yo voy a pasar lista